Entonces vamos a comenzar a ver lo que es anatomía de la muñeca y mano. La irrigación, recordemos, ¿verdad? Que habíamos visto solamente las ramas de la radial que no están en negrita, porque esos son ramas que las da en el antebrazo. Aquí en la muñeca da el resto de las ramas. Vamos a ver el recorrido de la arteria radial. Fíjense, la arteria radial viene en el canal del pulso, que se los he repetido a ustedes muchísimas veces, que está entre el braquio radial, que se inserta en la apófisis estiloides, y el flexor radial del carpo, que se inserta en el segundo metacarpiano. Entonces, ahí en el canal del pulso está la arteria radial. La arteria radial pasa por la estiloide radial, por detrás del escafoides, y entonces cae en esta estructura, porque ella se va haciendo posterior. Fíjense que ella finalmente va a pasar por detrás del pulgar. Pasa por detrás del pulgar. Entonces, ella aquí se va haciendo posterior. Pasa por la tabaquera anatómica. Por eso es que ustedes, cuando se palpan allí la tabaquera anatómica, la van a sentir. Entonces, ella va a dar aquí, va dando varias arterias. Primero, fíjense que aquí está dando lo que es la transversa anterior del carpo, que es esta, transversa anterior del carpo. Y da esta otra arteria llamada arteria radiopalmar, o en otros libros llamada rama superficial de la arteria radial. Rama superficial de la arteria radial. Y sigue hacia atrás, y entonces aquí da la dorsal del pulgar, la dorsal del carpo, que es esta que viene aquí. La dorsal del carpo también es importante porque va a formar un arco. Luego, entonces, la arteria radial sigue y entonces me da la interósea del segundo espacio, que es esta, la interósea del segundo espacio, y la interósea del primer espacio, que es esta que está aquí. Fíjense que entonces la arteria radial pasa por detrás del primer metacarpiano y después pasa por delante del segundo. ¿Ven? Aquí la vemos. Pasa por detrás del primer metacarpiano y pasa por delante del segundo. Entonces, cuando pasa por delante del segundo, ayuda a formar el arco profundo. Entonces, fíjense cómo se van formando los arcos de la mano. El arco superficial lo ayuda a formar la arteria radiopalmar. El arco profundo lo forma la arteria radial. Y el arco dorsal, porque estos son dos arcos, profundo y superficial, pero son arcos palmares. Ustedes muchas veces le van a preguntar, ¿cómo se forman los arcos palmares de la mano? Supongamos que ustedes están en sus clínicas, Dios mediante, y llega un paciente con una lesión en la mano y está echando sangre bastante. Lo primerito que se le va a ocurrir al residente o al especialista es preguntarle a ustedes, ¿sabes cómo están formados los arcos de la mano? Su respuesta va a ser: el superficial está formado por la verdad es que deberían comenzar por aquí. El superficial está formado por el cubital, la arteria cubital, que se une con la rama radiopalmar de la arteria radial. El arco palmar profundo se forma por la arteria radial con la cúbito palmar, que es rama de la arteria cubital. Y el arco dorsal está formado por dos ramitas que se llaman igualito, dorsal del carpo, tanto de la radial como de la cubital. Entonces no es difícil. Vuelvo y repito, es decir, que en la superficial la importante es la cubital. Fíjense el grosor de la cubital aquí, y luego se va convirtiendo en más finito porque viene aquí la radiopalmar, que es más finita. En cambio, en la profunda quien comanda es la arteria radial, que viene aquí y después se va convirtiendo en más finita porque se está uniendo
con la cúbito palmar, que es rama de la arteria cubital. Entonces aquí vemos ramas de la arteria cubital, ¿verdad? Aquí estamos. Esta sería la transversa del carpo, ¿verdad? Y entonces fijémonos que aquí va a dar la cúbito palmar, que es esta que vemos aquí, cúbito palmar, que va a formarse, va a unirse con la arteria radial. Aquí, entonces, ¿quién es este arco? La arteria cubital. La arteria cubital, fíjense cómo aquí está pasando por el canal de Guyon, que tiene hacia medial el pisiforme en el techo, expansiones del retináculo extensor, y en el piso el retináculo flexor, que es este. Arteria cubital, y que se une con la rama radiopalmar de la arteria radial, que la arteria radial pasa por aquí, por la apófisis estiloide, y pasa por detrás del primer metacarpiano. Ya estoy repitiendo bastante. Fíjense, entonces aquí tienen una laminita como el arco palmar superficial, entonces se va a formar por la arteria cubital con la rama palmar superficial de la arteria radial, o sencillamente ustedes pueden decir rama radiopalmar. Y la profunda se va a formar por la arteria radial, ¿verdad? Con la palmar, arteria radial con la rama cúbito palmar o palmar profunda de la arteria cubital. Esta es una foto en Instagram que conseguí. Fijémonos aquí el ramo, el arco superficial, ¿verdad? Y los nervios con los tendones profundo y superficial, eminencia tenar, eminencia hipotenar. Aquí tenemos una arteriografía, igual como vemos los arcos. Una arteriografía se hace colocándole contraste endovenoso, bueno, en la arteria, ¿verdad? Vamos a decir intraarterial, no es endovenoso, intraarterial, y se hace la rayos X. Y entonces se ve. También entonces está el arco dorsal, que les dije que entonces está formado por sencillamente la rama dorsal de la cubital y la rama dorsal de la arteria radial. Aquí está la radial, recuerden otra vez para que no se les olvide, en el triángulo de Scarpa, en la tabaquera anatómica. Y entonces hacia lateral, recordemos, siempre les he dicho, anatomía, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Extensor corto del pulgar y abductor largo. Y hacia medial, extensor largo del pulgar. Estos músculos que vemos aquí, este y este, son extensor radial largo y corto del carpo, que se están insertando en segundo metacarpiano y tercer metacarpiano. Y aquí está el extensor cubital del carpo. Aquí tenemos los sitios de pulso, ¿eh? Y entonces, bueno, quería hablarles de las venas, porque en todo este curso yo no les hablé de las venas del miembro superior, porque quería llegar a los dedos, porque el caminito en verdad de las venas va desde distal a proximal. Entonces quería dárselo así. Entonces, el Hoppenfield de hecho dice que la mano como tal, en la palma de la mano tenemos bastantes arterias y pocas venas en el dorso. Perdón, tenemos bastantes arterias en la palma y pocas venas. En cambio el dorso de la mano es al revés. Tenemos bastantes venas, que son las que no les gusta a la enfermera tomarnos, ¿verdad? Para tomarnos las vías endovenosas. Y tenemos pocas arterias. Entonces, bueno, en el dorso de la mano es que comienza la circulación venosa como tal. Está un arco llamado un arco del dorso de la mano, arco venoso dorsal, que va a comenzar con una vena cefálica y una basílica. La basílica va medial y la cefálica va lateral. ¿Cómo hago para aprenderme cuál va medial y cuál va lateral? Ya les voy a decir eso un poquito más adelante. Seguimos subiendo por el antebrazo y a medida que ellas van subiendo, llega un momento que se hacen anterior, porque aquí están posterior.
llega un momento en que ellas se hacen anterior. Aquí va, anterior. Entonces aquí va la cefálica y aquí va la basílica. Y ellas aquí en el codo se unen con otra vena llamada vena intermedia. Vena intermedia. Esta vena intermedia, ellas dos, o sea, ella se va a formar una y se va a unir con la basílica y la cefálica. De hecho, al unirse forman lo que se llama la M del codo. M del codo. Entonces, la intermedia da una Y una ramita. Entonces, una ramita medial y una lateral. La ramita lateral de la intermedia se une con la basílica y entonces va a formar, se une con la cefálica y como tal va a formar la vena cefálica. Y otra ramita de la intermedia medial se va a unir con la basílica y sigue formando la basílica. Cuando estas dos venas, la cefálica y la basílica, llegan al brazo, se comportan de manera diferente. La cefálica va a continuar superficial en el brazo y va a caer en este surco llamado surco deltopectoral, que por supuesto está formado por el músculo pectoral y el músculo deltoides. Surco deltopectoral. Ella entonces sigue subiendo superficialmente y cuando llega aproximadamente, bueno, dentro de la región axilar en la apófisis coracoides, drena en la vena axilar. En cambio, la vena basílica va por el brazo, mejor la vemos aquí, va por el brazo y a la mitad aproximadamente del brazo se hace profunda y va a drenar en la braquial del brazo, en la braquial. Y entonces siguen subiendo ya como la vena braquial y obviamente al pasar por el borde inferior del redondo mayor se va a llamar vena axilar. Entonces, en resumen, la cefálica drena en la axilar y la basílica drena en la braquial. Fíjense, una mnemotecnia. Basílica con braquial. De verdad, sinceramente, no les estoy mintiendo, se me acaba de ocurrir la mnemotecnia. B con B. La basílica en la braquial. La cefálica en la axilar. Yo la mnemotecnia que tenía era que la cefálica, que es la que va por fuera, es como si fuera más lejos y llegara hasta el cerebro. Que la cefálica es la que llega más lejos, hasta la axilar, y es como si llegara al cerebro de donde viene cefálica. Así era que yo me lo aprendí. Pero bueno, se me acaba de ocurrir que basílica con braquial y cefálica con axilar. Y entonces al recordar que basílica con braquial van medial, porque la braquial siempre va medial, y entonces es cuando yo me acuerdo desde aquí que entonces esta que es medial es basílica y que esta lateral es cefálica. Aquí tenemos otro dibujito donde la cefálica pasando en el surco deltopectoral, esto es el pectoral y este el deltoide, se mete a través de la aponeurosis del músculo pectoral y drena en la axilar. Para los residentes de traumatología, cuando ustedes van a hacer un abordaje anterior del hombro, el libro les dice que es a través del surco deltopectoral. Y por supuesto, al entrar allí se van a conseguir con esta venita. Eso es impelable. Por favor, no le den, no la vayan a lesionar, porque entonces tiende a hacer edema en el paciente en el miembro superior. Porque le cuesta drenar a la vena. Perdón, a la circulación, pues. Entonces caemos en el plexo braquial otra vez para terminar con la inervación. Entonces decimos, vértale, profe, otra vez con el plexo braquial. ¿A usted sí le gusta el plexo braquial? Bueno, pero es que si lo encontramos hasta la mano, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recordemos que el plexo braquial tiene 5 ramas terminales. Tenemos el músculo cutáneo y el axilar, que ya lo dejamos atrás, porque estamos en muñeca y mano. Y nos queda mediano, radial y cubital.
Entonces, si ustedes le preguntan, dame el recorrido del nervio radial de punta a punta, porque así se los dice el profesor porque él le excita eso, que ustedes no vayan a responderle eso. Pero si ustedes saben anatomía, se lo van a poder responder. Y se van a excitar más todavía que el profesor. Le van a decir, bueno, mire profesor, el nervio radial se origina del fascículo posterior del plexo braquial. Él pasa a través del triángulo húmero tricipital y cae en el compartimiento posterior del brazo, pasando a través del canal de torsión entre el músculo tríceps, entre las porciones del tríceps. Allí lo inerva. Cuando está llegando al final del brazo, se hace anterior. Aquí está. Se hace anterior y al llegar al final, llegando al codo, se divide en sus dos ramas terminales, que es la cutáneo superficial, que va debajo del braquiorradial y que va a inervar parte de la mano, del dorso de la mano, y una rama profunda motora que se llama interosa posterior, que va a pasar por el canal de Frosch, por el arco de Frosch, la arcada de Frosch, perdón. Aquí está, pasando por el arcada de Frosch e inerva todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Y muerto y perro echase. Me acuerdo que eso fue en una revista en el primer año de traumatología. El cirujano de mano, no nos conocíamos. Era como la segunda vez que nos veíamos, porque él llegó nuevo al hospital. Y me preguntó eso. El paciente tenía una lesión de nervio radial por una fractura de húmero. Y me preguntó eso, pero es que me lo preguntó con los ojos, como que si me estaba haciendo la pregunta que no le iba a responder. Y yo con mayor satisfacción le respondí esto que les acabo de decir, que fíjense que no es difícil, solamente que tú lo tienes que tener en la mente y estarlo recordando. Y él quedó así como que no te debió haber preguntado a ti, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta que los especialistas les gusta preguntar es lo que no saben. Ellos siempre van a buscar preguntar lo que ustedes no saben. Es por eso que ustedes cuando les pregunten algo en medicina y no lo sepan, no se sientan mal así como que soy el más bruto del salón. No, porque ellos te van a preguntar, el residente y el especialista te va a preguntar lo que tú no sepas. Es bueno porque eso te estimula a estudiar. Pero es malo porque a veces se pasan humillándote. ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Qué bruto eres? Tú pasaste Morfo 2 y no sé qué. Entonces, se los digo es para que de verdad que sientan esa satisfacción de que le puedan responder al profesor. El nervio mediano, entonces, si les preguntan cuál es el recorrido del nervio mediano de punta a punta, bueno, el nervio mediano comienza se origina del fascículo medial y lateral del plexo braquial, dando sus ramas, y entonces va por todo el brazo, acompañado de la arteria braquial, al llegar al codo, ¿verdad? Que es este aquí que vemos aquí. Al llegar al codo, ¿verdad? Se mete pasa por el arco del pronador redondo, por el arco o sea, pasa entre el pronador redondo, que es este, y el arco del flexor superficial de los dedos. Pasa en el antebrazo entre el flexor superficial de los dedos, que es este que está cortado, y el flexor profundo de los dedos. Ahí da una rama, ¿verdad? Que es la interosia anterior. La interosia anterior inerva al flexor profundo de los dedos, sus tendones del índice y del medio, al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado. Continuamos con el nervio mediano, sigue su trayecto, pasa por el túnel carpiano y entonces llega, ¿ya?
llega a la mano. Antes de él meterse, de que el nervio mediano se meta en el túnel carpiano, va a dar una rama llamada cutáneo palmar. Esta rama cutáneo palmar, ¿verdad? Ella va a inervar la palma de la mano. Por eso, si ustedes, por ejemplo, hablo con los residentes de traumatología, si ustedes anestesian aquí el nervio mediano, puede que no anestesien la rama palmar de la mano. Entonces, si ustedes de repente hacen un procedimiento en el dedo, pero están muy cerca de la palma de la mano, puede que el paciente le duela, porque no han anestesiado estas neuronas que salieron antes de que tú las anestesiaras en este punto. Por ello, tú debes anestesiar al paciente el nervio mediano aquí y debes colocar anestesia unos 4 o 5 centímetros proximales para agarrar también la rama palmar, que de hecho está aquí también. Aquí nunca se me olvida, el cirujano de la mano, aquí sí me ganó. Me hice una apuesta con él porque él me preguntó, pero eso fue bastante después. Yo creo que eso fue, por cierto, a mediados de abril de mi primer año de posgrado. Por esta fecha sería. Él me preguntó cuántas ramas tenía el mediano, cuántas ramas terminales. Y yo, de verdad que yo eso nunca lo había repasado desde Morfo 2. Pero yo me la sabía prácticamente. Pero en vez de decirle 5, en vez de decirle 6, le dije 5. Saqué una cuenta rápida y dije, la motora 1, la para el pulgar 2, interósea 3, aquí está interósea 4 y aquí está interósea 5. Y, o sea, esto que les acabo de decir lo analicé rápido y le respondí 5. No, 5 no son. Y yo, claro que sí son 5. No, son 5. Sí, son 5. Bueno, ¿lo apuestas? Me dijo él. Yo sí, lo apuesto. Y yo, bueno, yo soy malo para las apuestas. Perdí. La apuesta era que hacía una guardia. Yo hacía una guardia de más si perdía. Y él también me dijo, bueno, yo hago una guardia. Él, de hecho, ellos no hacen guardia, pero él me dijo, y de verdad que yo que lo conozco, sé que hubiera cumplido su promesa, que él hubiera hecho la guardia en el hospital si él hubiera perdido la apuesta. Y bueno, y perdí pues. De hecho, oye, después dije, no, hubiera apostado con eso. En un examen le discutí fue con los nervios, con los músculos hipotenares, que les dije que son 4 aquí, 4 aquí. Y él me porfió que eran 4 y 3. Y yo, no, son 4 y 4. Y eso también me acordaba de Morfo 2. Cuando se lo busqué en el libro, le demostré, sí, que eran 4. Lástima que ahí no aposté y hubiera ganado. Pero bueno, entonces, fijémonos entonces, para que no se nos olvide y no le pasa lo que a mí, las 6 ramas del nervio mediano son una rama motora que va a los músculos tenares y las otras ramas son sensitivas, que son una rama digital para el dorso del pulgar, una rama digital para la parte polar del pulgar, una rama digital para la cara radial del índice, para el borde radial del índice. Aquí fue que me peleé porque yo creía que esta y esta eran la misma. Porque fíjense que esta, que se llama nervio interóseo del segundo espacio, nervio interóseo del segundo espacio, que se divide en nervio digital cubital del índice y nervio digital radial del medio, que vienen de este nervio interóseo del segundo espacio. Yo creía que aquí había también un nervio del primer espacio y que se dividía para dar este y para dar este. Y por eso que yo conté 5 en mi mente y me peleé. Bueno, más nunca se me olvida. Y entonces tenemos un nervio del tercer espacio, ¿verdad? Que me da el nervio digital
cubital del medio y nervio digital anular, perdón, nervio digital radial del anular. Fíjense que entonces el nervio mediano inerva hasta aquí, hasta la mitad del anular. Del anular para acá, en la parte palmar. Del anular para acá es por el nervio mediano. Del anular para acá es por el nervio cubital. Y en el dorso de la mano es igual de fácil. De la mitad para acá es por el radial. Y de la mitad para acá es del cubital. Fijémonos que el cubital, vamos a verlo aquí de una vez, el nervio cubital, entonces viene, pasa por el canal de Guyon en la muñeca, ya el antebrazo lo hemos visto, pasa por el canal de Guyon en la muñeca, y entonces me da las ramas motoras para los músculos hipotenares y me da la interósea del cuarto espacio, que entonces es la digital cubital del anular y la digital radial del meñique, y la sencillamente una rama pura que es la digital cubital del meñique. Por eso es que entonces cuando ustedes se golpean en el codo el nervio cubital y ven rayos y centellas, traten de recordar en ese momento, ¿qué fue lo que me enseñó el profesor Arias? Que me da un corrientazo, pero que el corrientazo me da en todo el meñique y en solo la mitad cubital del dedo anular. Si se van a dar cuenta que esta parte del nervio, perdón, esta parte del dedo anular no les da parestesia, porque esto viene del nervio mediano. Aquí está el nervio cubital inervando los músculos hipotenares, los interóseos y parte de los lumbricales y una partecita de los tenares, que ahorita los vamos a ver, y los dedos, la parte cubital del anular y el dedo meñique. Entonces, aquí tenemos todos los músculos de la mano, todos los músculos intrínsecos de la mano, que son todos los músculos tenares, ¿verdad? Todos los hipotenares son los rosaditos. Aquí tenemos los de medio palmares, que son los interóseos dorsales, que son los verdes. Los interóseos palmares, que son los azules. Y los lumbricales, que son los rojos, los amarillos, perdón. Los lumbricales, recuerden que van con su músculo. Van con el músculo flexor profundo de los dedos. El del índice, el del medio, el del anular y el del meñique. Ahora, ¿cómo es la inervación de estos músculos? Bueno, no es difícil. Si ustedes les preguntan, o por lo menos a mí me preguntaran ahorita, ¿cuál es la inervación de los músculos de la mano? Yo primero digo lo más fácil, es decir, digo la inervación del mediano, porque entonces llegaron el mediano y el cubital a la mano, ¿verdad? Y el cubital dijo, bueno, como en el antebrazo el mediano se llevó todos los que quiso, ahora yo soy la que me voy a llevar todos los que quiero. Y entonces ella de agalluda, el nervio cubital, agarró todos los hipotenares, todos los interóseos palmares, todos los interóseos dorsales. Entonces, acuérdense que con los lumbricales hay división entre ellos dos. Los lumbricales del meñique y del anular, así como sus tendones profundos, están inervados por el cubital. Y el mediano se lleva los del medio y del índice. Son, o sea, la inervación de los lumbricales del medio y del índice viene dado por el mediano, así como en sus tendones del flexor profundo de los dedos. Y con los tenares vino el mediano, se descuidó y vino el cubital y ¡plá! Le quitó también. Entonces, ¿cuáles le quitó? Bueno, el que esté más hacia cubital. ¿Quién es? El oponente del pulgar. Porque el oponente del pulgar ayuda a enfrentarse al meñique y al anular, al medio, al índice. Y el aductor del pulgar también le quitó por lo menos la mitad. Le quitó este y le quitó la mitad de este. Entonces, de hecho tienen ¿cómo que se llama? Dos porciones. Una porción medial y otra lateral. La porción lateral está inervada por el mediano
y la porción medial está inervada por el nervio cubital. Entonces por eso cuando hay lesión del nervio mediano aparece la mano del predicador, porque el predicador tiende a colocar la mano así. ¿Por qué le queda la mano así? Bueno, porque sencillamente recuerden que el mediano, la parte del profundo de los dedos, recuerden que existen los músculos profundo y superficial. Y el profundo de los dedos está inervado. Estos dos están inervados por el mediano, que son el medio y el índice, y estos dos, anular y meñique, están inervados por el cubital. Entonces, como este tiene una lesión del nervio mediano, no puede flexionar estos dos. Por eso, estos les quedan extendidos y esto los puede flexionar porque el nervio cubital está bien. Por eso se llama lesión del nervio, mano del predicador, lesión del nervio mediano. La mano en garra es con el nervio cubital, ¿verdad? Porque se dañan todos los músculos, prácticamente todos los músculos intrínsecos de la mano. Fíjense que se dañan todos estos pocos músculos y entonces queda la mano bastante paralizada, lo que se llama la mano en garra. Para acordarnos quién es quién, a veces se nos olvida. Mano en garra, ¿será del nervio mediano o será del cubital? Bueno, garra, una mano en garra forma una C de cubital, ¿eh? Mano en garra forma una C de cubital, entonces por lo tanto la otra es la del mediano. La lesión del nervio radial, fíjense que el nervio radial no tiene aquí parte, pero hay músculos extrínsecos, porque estos son puros músculos intrínsecos. Hay músculos extrínsecos que llegan a las manos, que son los extensores. Por ejemplo, el extensor de los dedos y los extensores del carpo. Entonces, cuando hay lesión del radial, la mano queda caída, o lo que se llama mano péndula. Y por último, entonces estamos con las zonas autónomas. Las zonas autónomas es algo también que se lo van a preguntar tanto a los residentes de traumatología como estudiantes que pasen por traumatología. Que yo les dije, facilito, ¿cómo está inervado volarmente, anteriormente, la mano? Bueno, de la mitad del anular hacia acá es por el nervio cubital, de la mitad hacia acá es por el nervio radial. Y normalmente se acepta que en el dorso es prácticamente igual. Lo que pasa es que aquí está como un poco más específico, pero se acepta que en el dorso es prácticamente igual. Que de aquí para acá es por el radial y de aquí para acá es por el cubital, como lo estamos viendo aquí, cubital y radial. Pero existen unas zonas autónomas, es decir, existen unas zonas donde no hay interposición de nervio, porque si ustedes empiezan a palpar aquí, por ejemplo, si ustedes palpan aquí, eso no quiere decir que aquí es exclusivamente el radial, sino que pueden haber algunas fibritas, ¿verdad?, del cubital que se pueden ir para allá y también recibir la información. Pero entonces existen zonas en la mano que son específicamente inervadas por un solo nervio, que son, en este caso, la del mediano, ¿verdad? Sería aquí, la del mediano es la falange distal del índice en su parte radial. Parte radial del índice, la falange distal. La del cubital sería aquí, que sería la parte más cubital de la falange distal del meñique. Y la del radial sería en el dorso de la mano, en el primer espacio interóseo. En el dorso de la mano, en el primer espacio interóseo, como lo vemos aquí, donde podemos explorar el radial a ver si está bien. Entonces, bueno, aquí vemos vemos cómo están los músculos que podemos evaluar en las diferentes maniobras y por quienes está inervado. Aquí tenemos lo que llamamos la mano de simio. Fíjense, la mano de simio es cuando se lesiona el nervio radial y los músculos tenares están atrofiados. Este es un paciente que tuvo una lesión del nervio mediano y tiene los músculos atrofiados. Fíjense cómo está prácticamente la mano plana, no están las montañitas del
la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar. Y le cuesta, van a ver que va a ser de una manera lenta la oposición del pulgar. Fíjense. Dale, mueve ahí. Un año. Este muchacho les abre la mano con una patilla y nunca se acuerda. Y la segunda. Fíjense aquí al final del video cómo, voy a ponérselo aquí otra vez. Fíjense cómo aquí está prácticamente plana la mano. Ustedes se ven la mano, pónganse la mano así en supinación, así como está esta. Pónganselo así sobre la mesa donde están y vean que la palma de la mano está ahuecada porque está delimitada por dos montañitas, que es la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Pero fíjense cómo ahí ¿Y la está segunda? plana. Lo muestro otra vez. Ahí está plana. ¿Y la segunda? La cacho. Y bueno, aquí estoy yo con el cirujano de la mano, el doctor Andy Vale, el que me hizo sufrir, y mi esposa sacándose fotico. Ya va. Cirujano de la mano y yo.